Mis amigos, también el último libro de la República presenta una estructura claramente tripartita. La primera parte, 595A a 608B, completa la doctrina de los libros segundo y tercero, referida a la paideia y en particular a la poesía. La primera parte es lo que en griego podría llamarse un cierto tratado peripoieseos acerca de la poesía, 595A. La segunda, 608C a 614A, versa sobre los premios y castigos a que se hace merecedora el alma por sus virtudes y sus vicios, dada su condición inmortal. Y la tercera, 614b a 621d, contiene un mito escatológico, una suerte de descenso al Hades, nekuia, se lo llama esto en griego, asunto familiar a los propios griegos desde que Homero lo introdujo en el canto noveno de la Odisea, y del que se vale Platón para encarecer la práctica de la justicia aunada con el pensamiento. Les pido que reparen en la lectura o en las relecturas en esta formulación, en este giro platónico, porque es bastante característico, y no solamente de la República, sino también de las leyes, del político. Él generalmente suele decir la justicia aunada con el pensamiento, aunada con la reflexión. No se trata, pues, de una justicia, por así decir, espontánea, automática o intuitiva, o como se la quiera llamar. Es un acto deliberado siempre de la inteligencia. Un pensamiento que, si es justo, ha de ser siempre filosófico, mientras que si no lo es, ha de ser siempre sofístico. Porque para la filosofía, pensar no significa manipular abstracciones de manera gratuita, sino comprender lo que el pensar mismo reconoce en cada caso como su cosa propia, y esto en relación con una norma o principio que se halla por encima de ambos, cosa y pensar. ¿Y por qué motivo o con qué fin hay que poner en obra la justicia y el pensamiento? Aquí conviene abrir bien los ojos, pues de lo que se trata es de llegar a ser amigos de nosotros mismos y de los dioses. 621c. A esto apunta todo, a que lleguemos a ser, las expresiones de Platón, amigos de nosotros mismos y de los dioses. Uno podría pensar que ningún expediente particular hace falta para que el hombre se vuelva amigo de sí mismo. ¿No lo es él ya de manera natural y espontánea? Lo es, sí, pero esa relación se llama en rigor egoísmo, mientras que Platón tiene en mente otra muy distinta, que solo se alcanza al precio de un improbus labor, como se dice en latín, improbus labor, es expresión vigiliana, trabajo fuerte, grande, duro, porque supone una diferenciación del hombre respecto de sí mismo. Y por eso la educación, la paideia, solo cumple su cometido en la medida en que lo vuelve otro, distinto, puesto que mejor del que ya de suyo era. Veamos en una breve consideración analítica qué nos enseña cada una de las tres partes mentadas. La primera despliega un examen crítico de la poesía llamada mimética, la representada por la tragedia y la comedia,
Géneros dramáticos que los atenienses amaban con pasión, para apartarlos a estos géneros de la ciudad justa. El examen crítico de la poesía mimética se lleva con el propósito deliberado de apartarla de la ciudad justa. Y esto por una causa nada baladí. Platón sostiene, en efecto, que tal poesía, hábil en excitar de manera indebida afectos y pasiones, se dirige a la parte irracional del alma antes que a la racional. Pero si la poesía mimética es principalmente la dramática, a su misma especie pertenece también la epopeya, que no se limita a narrar, sino que hace hablar y lleva de este modo a cabo una mímesis, una imitación, hace hablar a sus personajes. Esto es lo que Aristóteles, por ejemplo, destaca como una formidable cualidad del genio homérico, puesto de manifiesto tanto en la Ilíada como en la Odisea. Homero no se limita a contar cosas, sino que hace que los personajes, en cada caso, según su índole, su carácter, la situación, etcétera, reaccionen y se expresen y lo hagan de un modo realmente extraordinario. Ustedes a lo mejor no han cobrado conciencia de esto porque son cosas en las que uno viene a caer, por así decir, después de varias lecturas. Pero en cuanto puedan hacer la experiencia, verán que tanto la Ilíada como la Odisea son poemas que constan en las 2/3 partes, por lo menos, de cada uno de ellos, en discursos. Discursos. Los personajes hablan, siempre están hablando. Aristóteles alaba por este motivo a Homero, de qué grande que es, lo que ha sabido hacer. Y esos discursos ponen de manifiesto, con una sutileza en la reflexión, generalmente asombrosa, los móviles de la acción de cada personaje. La Ilíada y la Odisea no son poemas simplemente guerreros o épicos, son composiciones eminentemente verbales. Se está hablando permanentemente. También hay hechos, claro, pero estos no pesan ni remotamente lo que pesa la parte verbal de estos poemas. Bien, tanto la poesía dramática como la épica, en conjunto la mimética, son materia de reflexión para Aristóteles en uno de sus tratados más admirables por la riqueza inaudita de sus pensamientos, la Poética, obra que ha llegado incompleta hasta nosotros y acerca de cuya parte perdida se ha cavilado por siglos. Esa parte perdida muy difícilmente pudo haber tenido por objeto la poesía lírica como un tercer género paralelo de la épica y el drama, asunto este espinoso e importante como pocos en la vida intelectual no ya de Grecia, sino de Occidente, lo muestra la tesis doctoral de María Cristina Salatino, titulada Poesía lírica y ficción literaria, defendida hace ya una década en la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra Universidad Nacional de Cuyo. No sé si debo aclarar que María Cristina Salatino es mi esposa, pero hay muchos de ustedes que ya lo saben. La poesía mimética causa estragos en la mente de quienes la oyen.
Platón está firmemente persuadido de esto. Si ellos no cuentan con la única triaca, antídoto, tal vez ustedes no tengan presente la palabra tan propia y de nuestra lengua, con la que se denomina un antídoto, triaca, fármacon en griego. Si no cuentan, causa estragos, si no cuentan con la única triaca eficaz contra esa poesía, el conocimiento. En este caso, el que ilumina la naturaleza de tal género poético. Afirmar que ella causa estragos, expresión de Platón, es algo de una gravedad superlativa, también por lo que toca a la admiración reverencial que Platón tributó a Homero desde niño. Vean 595b. ¿Acaso también por esto mismo, un estudioso de la antigüedad tardía llamado Olimpiodoro el Joven afirma que los antiguos griegos vinculaban a Homero y a Platón, atribuyéndoles, por así decir, almas gemelas? Diogar autai psychai legontai genestai panarmonioi, en su vida de Platón. Para comprender mejor estas cosas hay que comenzar por deslindar conceptualmente la mímesis, 595c. Platón lo hace mediante 3 argumentos, cada uno de los cuales justifica su decisión de apartar respecto de la ciudad ideal las artes imitativas. Para escándalo de quienes lo consideran un legislador rígido en demasía y hasta un enemigo de la sociedad abierta, esto es, de aquella sociedad con la que sueñan los sofistas de ayer y de hoy. Según el primero de esos argumentos, 596a 601b, si un artesano puede producir múltiples objetos iguales entre sí, el ceramista sus ánforas, el carpintero sus triclinios, es por copiar una cierta imagen que él abriga en su alma. También el pintor y el poeta hacen otro tanto, solo que en este caso sus producciones respectivas se caracterizan por ser de una variedad ilimitada, pues ellos son capaces de producir, cito, todo cuanto brota de la tierra, y además de esto, la tierra misma, y el cielo, y los dioses, y cuanto hay en el cielo, y bajo la tierra en el Hades. Fin de la cita. 596c. Lo cual puede concederse sin dificultad. Una característica del poema épico, en cuanto tal, es que él pone delante de los ojos del lector todo un mundo histórico, en efecto. Todo un mundo histórico, es decir, cómo los hombres actúan, cómo piensan, en qué creen, cómo son sus relaciones, cómo navegan, cómo son sus casas, cómo son los utensilios de que se sirven, absolutamente todo. Esto decíamos que Platón afirma esto de la poesía y de la pintura puede concederse sin dificultad. No ocurre lo mismo, sin embargo, con la afirmación de que cualquier hombre podría producir una diversidad análoga mediante un espejo que él volviese a su sabor hacia lo que fuere. La comparación no parece del todo congruente.
no solo porque no hay espejo alguno que refleje imágenes de los dioses ni de las cosas del Hades, sino porque el espejo no puede abrir juicio sobre las cosas y los seres, y más aún sobre las acciones laudables o censurables de los hombres, a diferencia de la pintura y en un grado mayor todavía, a diferencia de la poesía. Lo cierto es que pintores y poetas, sigue Platón, producen solo, cito, fenómenos y no cosas reales. Painomena ute aletheia onta, 596e. Y si el artesano, por su parte, produce algo que parece poseer más solidez o mayor entidad, ello no es, sin embargo, lo que realmente es. Toón, 597a. No es la idea, que no es un embeleco forjado por mi pensamiento, sino algo que existe per se o por naturaleza, hysei. Término este que en el lenguaje filosófico griego designa siempre lo que existe de manera primordial, fundamental y permanente en oposición a lo secundario, derivado y caduco. Siendo esto así, la idea solo podría haber sido producida por el Dios, 597b. Y ello para que sirva de paradigma o arquetipo único de cuantas cosas poseen en el mundo sensible, el cosmos aistetos, su misma forma. Pensándolo de este modo, Platón explica que a partir de lo que realmente es, el artesano, por una labor de imitación o de mímesis, hace surgir con sus manos un objeto concreto, y el pintor o el poeta otro menos real. Es fácil concluir, si así fuesen las cosas, que en su condición de mero imitador, el autor de tragedias es, cito, un tercero en la sucesión que empieza en el rey y en la verdad. 597e. Metáfora con que Platón designa el llamado mundo inteligible, cosmos noetos. Tal conclusión ofrece, sin embargo, algunas dificultades. Comenzando por el hecho de que el pintor y el poeta no imitan entes de un mismo género. En la medida en que el poeta trágico imita no ya una acción aislada, sino una serie de acciones articuladas en los diferentes actos del drama, o bien en los diferentes cantos del poema épico. Lo que él crea es, ante todo, su creación genuina y propia es un sistema de acciones. Systasis pragmaton, como dirá luego Aristóteles en su Poética. No siendo posible concebir esa serie peculiar, concreta y determinada como la imitación de ningún prototipo que existiese por naturaleza. Mientras que el artesano realiza, en cierto sentido al menos, una imitación de la verdad, la expresión es de Platón, mímesis aleteias, puesto que la imitación de una realidad inteligible, el poeta y el pintor producen la imitación de una imagen, mímesis fantasmatos, 598b. Pero, ¿es esto efectivamente así? Un interlocutor menos dócil que Glaucón debería reparar en que la imitación del pintor y la del poeta
están lejos de reproducir de manera servil lo existente de manera inmediata o lo producido por el artesano. Ya se señaló en el libro quinto, 472D, que el pintor puede representar una belleza ideal sin copiar por ello la realidad exterior, procediendo así del mismo modo que el artesano, quien al fabricar sus objetos no imita algo existente fuera de él, sino que se atiene a una representación o idea interior. Esto también puede hacerlo el pintor, sin que por ello la imagen pintada carezca de valor o verdad artística. Este primer argumento es inválido, pues, y lo es por ignorar una diferencia elemental que no dejó de señalar Aristóteles en su Poética, la de que tanto en la creación pictórica como en la poética hay artistas que privilegian lo vulgar, mientras que otros se dejan inspirar por lo ideal. Conocido es el dictum de Sófocles, de que si Eurípides presenta en sus dramas a los hombres tal como son, él, el propio Sófocles, los lleva a la escena tal como deben ser. La actividad del artista no puede explicarse, pues, como una simple mímesis. Si el poeta trágico y el pintor se limitasen a copiar lo dado, tal como sostiene Platón, entonces sus obras, hallándose a una triple distancia respecto de lo que es, trita apejonta tu ontos, 599a, o hallándose a una triple distancia de la verdad, 599d, ¿cómo se explica que merezcan la consideración y el aplauso unánime de los hombres mejores y que contengan aquellas máximas sobre lo justo y lo honroso, 538c, con que el saber de las musas educó a todos los griegos? Platón insiste, sin embargo, en que los poetas, cito, componen apariencias, pero no realidades. 599a. Esto los vuelve vecinos de los sofistas, que hablan de todo sin saber nada realmente, porque ignoran el rigor del conocimiento científico y componen sus poemas, tal como sostiene Sócrates en la Apología, cito, no por sabiduría, sino por ciertas dotes naturales y en estado de inspiración. Sofía, a la fysei tini kai entusiasmontes, 22c en la Apología. Y vuelve a expresarse Platón en términos parecidos en el Ión, 533d, en el Menón, 99c, en el Fedro, 245a, y en las Leyes, 719c. Pero un juicio de este tenor resulta no solo extrañísimo, sino de todo punto inconciliable el hecho de que el poeta produzca lo que produce por una cierta naturaleza íncita que hay en él y en un cierto estado de entusiasmo, sofía, sin que haya un saber detrás. Esto resulta rarísimo afirmarlo y es inconciliable, insisto, por de pronto, con la organización formal de la lírica monódica griega, como lo sabe cualquiera que haya hecho suyos los rudimentos de la métrica. Organización formal que en la lírica coral, por solo nombrar aquí a Píndaro, alcanza una complejidad abrumadora. Y más inconciliable todavía con la disposición racional de la acción trágica, concebida como un todo de momentos diferenciados según lo pide el orden lógico. En la tragedia siempre tenemos
exposición, nudo, peripecia, desenlace. Por donde el juicio platónico, que acaso sirva para caracterizar la actividad del rapsoda, vean al respecto el diálogo guión, no se compadece con el proceso creador del poeta, sea dramático o épico, cuyo mérito supremo consiste, a los ojos de Aristóteles, en la sabia concatenación de las acciones. Systasis pragmaton. Arte Poética, 1450 a 15. Y por poco que se piense en ello, la pregunta que, como pretende Sócrates, cabría formular a Homero, 599d, la de que declare qué ciudades lo han tenido por legislador, ¿qué sentido tiene esta pregunta frente a la alabanza que Diotima, por ejemplo, su sabia interlocutora en el banquete, 209c, tributa tanto a Homero como a Hesíodo y a los demás buenos poetas? ¿Y es acaso una pregunta pertinente cuando se ha reconocido que la realidad inmediata no puede ser el canon por el que se juzgue la bondad de cuanto existe de manera ideal? ¿No vale aquí lo dicho por el propio Sócrates acerca de que la ciudad forjada por el pensamiento y su bondad intrínseca no quedaría invalidada por no verse reflejada en una ciudad real y concreta? Libro quinto, 472c. En cuanto a que los poetas no son virtuosos, sino simples imitadores de imágenes de virtud, mimetai eidolon aretes, 600e, de modo que no tocan la cosa de qué se trata, se impone hacer una distinción de no poca monta. Porque si se tratara de imitar la virtud, concebida como un ente o una idea, es claro que el acto virtuoso, singular y determinado, depende ontológicamente de aquella, y entonces al poeta le correspondería ocupar el tercer puesto. Pero si es el poeta quien, en lugar de imitar una acción concreta, a partir de algunas fuentes históricas, por ejemplo, sabe excogitarla por sí mismo y se sirve de las palabras, así como el artesano de la materia sólida, para copiar la idea que hay en su alma, entonces su obra, capaz de perdurar además entre los hombres por su condición espiritual, más que la de cualquier artesano, en ningún caso podría ser un tercero en la sucesión que empieza en el rey y en la verdad. 597e, vean 599a-d. A partir de 601b se ofrece un segundo argumento para corroborar la misma tesis, teniendo en cuenta tres modos diferentes en que puede el hombre comportarse frente a las cosas. Porque o se limita a utilizarlas, o bien si es un artesano las fabrica, o en el caso del artista mimético se contenta con reproducirlas a su manera. Si damos por buena esta distinción, es claro que solo quien se ve precisado a utilizar el objeto conoce la forma que debería tener y quien podría dar al fabricante las directivas necesarias, mientras que al imitador le basta con atenerse a lo ya producido. También es verdad que, según esta misma consideración, el imitador, cito, nada sabe que valga la pena acerca de las cosas que imita. 602b. Pero,
Amén de que el pintor y el poeta no son meros imitadores, es cierto que el arte respectivo atañe a la parte menos importante o menos digna de nuestro ánimo, porque solo trabaja para la que se deja seducir por las apariencias fantasmata y por el juego libre y engañoso de la imaginación, fantasía. Porque, ¿cómo dudar de que el alma solo se deja seducir por las apariencias cuando éstas están forjadas según un cierto saber y según ciertas reglas que ella misma es capaz de comprender e incluso de admirar, siendo así que l'arte es cosa mentale, como bien sostuvo Leonardo da Vinci? No cabe frente a la obra de arte poética o pictórica una mirada y una percepción diferente de la meramente ingenua, de aquella que precisamente por serlo no es todavía una percepción artística, vale decir, artísticamente educada. También este segundo argumento resulta inválido porque considera de manera sumaria una materia que obliga a proceder con distinciones más precisas. En cuanto al tercero, 605C, 608B, el de que los poetas trágicos no tienen el menor reparo en presentar a quienes deberían ser los prototipos de lo humano en actitudes enteramente impropias de su estatura heroica, como ocurre con los ayes desgarradores de Hércules en las Traquinias, con los de Filoctetes en el drama homónimo, etc. Este argumento tampoco logra persuadirnos. Platón rechaza que se tenga por un buen poeta a quien nos coloca más intensamente en la situación del protagonista trágico. 605D. Arte, por el que el dramaturgo coloca al espectador en la situación del protagonista trágico, en el que, como sabemos, sobresalió Eurípides, a quien la tradición llama, sin embargo, el filósofo de la escena, título que con seguridad no pudo atribuírsele por el mero vigor de sus escenas patéticas. Como bien se comprende, porque en el caso de una tragedia, lo que se alaba no es lo que hace o siente el héroe, sino la excelencia del saber o de la técnica poética capaz de colocar al espectador en la situación de aquel. Siendo así, por otra parte, que el patos trágico nunca es un fin en sí, sino un medio del que se vale la tragedia para conducir a la resolución de un conflicto. Y el que esta resolución sea dolorosa no invalida el hecho de que la tensión trágica acaba por resolverse. En la paz de esa resolución podía abrirse luego el espacio para la comedia o el drama satírico con que se cerraba en Atenas, como sabemos, el espectáculo trágico. Sea de ello lo que fuere, el veredicto platónico es inequívoco. No puede admitirse en la ciudad ideal otra poesía que la lírica, sea en la forma ya de himnos o de cantos a los dioses, ya de encomios para ensalzar a los héroes. 607A. Los reparos conceptuales a que se ven expuestos ya desde antiguo los argumentos que integran toda esta primera sección del libro 10 no son pocos ni leves. Acabamos de verlo. Pero el autor de tales argumentos es aquel filósofo a quien nuestra tradición ha honrado de manera unánime con el título de
el divino Platón. Nada más risible ni más vano, pues, que ufanarse de ver más lejos o más claro que él, allí donde esto alguna vez llega a suceder. Si un determinado argumento es incapaz de persuadirnos, haremos bien en señalarlo y en no cerrar los ojos ante él, pero sin creernos autorizados a dar por ello un solo paso más allá del reconocimiento liso y llano de que hemos tropezado con una afirmación sin asidero. Porque una mente filosófica nunca nos ofrece un razonamiento suelto o aislado, sino enhebrado en un discurso, en un tratado, en un diálogo como este de la República, que responde a un designio inteligible, a una finalidad en relación con la cual merece ser comprendido y justificado, más allá de aquel flaco, más allá de aquel argumento que no nos persuade o no podemos aprobar. Pues esto, aunque nos tropecemos con algún argumento de este tenor, en ninguna circunstancia nos impedirá comprender y valorar la meta pedagógica que preside el curso de estas reflexiones platónicas contra la poesía placentera, como él la llama, Edusmene Musa, 607a. ¿Es errado lo que se propone Platón con sus reflexiones? Él solo aspira a que en la ciudad, esto es, en el alma, reinen la ley y el pensamiento en lugar de las afecciones, pate, sin que importe el hecho de que éstas sean gratas o dolorosas. Él aspira a que no impere en nosotros lo aparente, lo painómeno, sino el elemento racional, to logistikon, 602d. Y ello porque Platón procede con la consecuencia propia de la mente filosófica, la que sabe, como también lo supieron Plotino o Kant, que en ningún caso le es lícito traicionar lo que se le muestra como verdadero, 607c, ni conceder lo que la razón no permite, 611a. Admitamos que, por lo que atañe a la poesía, la argumentación platónica resulta inconsistente, pero no dejemos que ello nos nuble los ojos frente a lo heroico del empeño que la sostiene, empeño que, por poco que pensemos en ello, hará siempre honor a la filosofía griega. Ello es que, en relación con los mentados argumentos, además del propósito que los mueve, también debemos reparar en el propósito que anima nuestra crítica, la que acabamos de hacer frente a ellos. Porque ésta no carece de intención y nos importa volverla visible. Tanto más porque ella no es, como acaso podría creerse, la de salir en defensa de la poesía, ni de lo que ésta significa en el ámbito del habitar humano, como si en esto nos hubiese movido un propósito de orden estético. Pues no. Pues no. Lo cierto es que si hemos buscado algún rédito al señalar las debilidades de la argumentación platónica en la primera parte de este libro 10, ese rédito no atañe a la estética, ni tampoco a la filosofía, sino a la propia Sofía. Porque ante los argumentos destinados a negar a la poesía toda pretensión de saber, nosotros hemos pensado solo en Homero, solo en Hesíodo y solo en Solón.
y en la vieja iniquidad de calificarlos con el marbete demasiado vago de poetas, en lugar de reconocerlos como a tres sabios, sophoi, los portadores de una sabiduría que ellos mismos agradecen a las musas y que, comunicada a los hombres con un ropaje rítmico y unas imágenes poéticas, los amonesta de manera infatigable a vivir en la justicia, porque es justo el poder divino que impera sobre el cosmos, poder que, precisamente por serlo, premia o castiga a los hombres, sea en esta vida o en la de ultratumba, según la justicia de sus acciones. Esto es algo demasiado grave como para admitir que los mentados portavoces del saber de las musas, menoscabados en su condición sapiencial y reducidos a la categoría vulgar de poetas, solo juegan con apariencias y están a gran distancia de la verdad. Pues no. A partir de 608c, el diálogo se vuelve hacia el segundo asunto capital de este último libro, sin cuya consideración quedaría incompleto el tratamiento de la justicia ofrecido en el libro anterior, lo relativo a los premios y castigos reservados a quienes la respetan o conculcan. En este caso, el argumento descansa sobre la distinción conceptual de lo bueno, to agatón, y lo malo, to kakón, siendo esto último, por lo que toca al alma, ¿qué es lo malo? Para el alma, dice Platón, la injusticia, el desenfreno, la cobardía y la ignorancia. 609c. Vale decir, los vicios contrarios a las 4 virtudes cardinales: justicia, templanza, fortaleza y prudencia. Insistimos en señalar que estas distinciones elementales de la vida moral y tan antiguas como nuestra tradición occidental han cobrado por primera vez una articulación conceptual orgánica gracias a la reflexión platónica. Esta muestra que el vicio, en cualquiera de sus 4 formas básicas, ejerce en el alma una función corruptora y destructiva, sin que ese mal, siendo de naturaleza espiritual, pueda desaparecer con la muerte. Cito: la injusticia no aparecería como cosa tan terrible si fuera mortal para quien la abraza, porque la muerte sería su escape de los males o de los castigos que merece. 610d. Pensar que podría quedar libre de ellos resulta algo irracional, porque entonces también la virtud acabaría con la muerte y la vida humana sería algo ridículamente vano y trivial. Los argumentos que vuelven comprensible la inmortalidad del alma ya han sido desplegados en el Fedón, por lo que, en lo que a esto respecta, Platón procede aquí de manera algo sumaria, limitándose a subrayar que si el alma es inmortal, lo es no por su parte concupiscible, ni por la irascible, sujetas a mudanzas continuas, sino solo por lo simple o lo puro de su elemento racional, elemento que por esto mismo pone al descubierto su verdadera naturaleza al abrazarse espontáneamente, cito, con lo divino e inmortal y con lo que siempre existe. Toteteio kai atanato kai toaei onti, 611e. Pero si el alma es inmortal, entonces,
Cito: del hombre justo hay que pensar que si vive en la pobreza o aquejado por enfermedades o por algún otro de los llamados males, todo ello terminará para él en el bien, sea durante su vida, sea después de su muerte. Porque nunca será abandonado por los dioses el que se afana en hacerse justo y en asemejarse a la divinidad en cuanto es posible al ser humano por la práctica de la virtud. Fin de la cita 613a-b. Pavón y Fernández Galiano, dos eminentes helenistas que han traducido La República, la edición editada por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, traen a colación a este respecto un pasaje del Teeteto 176b, que abona esto mismo que acabamos de leer. Y al observar en una nota ad hoc que, cito, de la nota de Pavón y Fernández Galiano, insisto, dos muy meritorios helenistas españoles, que para nosotros esto último, acabamos de leer, ¿no es cierto?, tiene resonancias cristianas, fin de la observación, remiten al Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 48. Esto que decíamos, ¿no?, de que nunca será abandonado por los dioses el que se afane en hacerse justo y en asemejarse a la divinidad en cuanto es posible al hombre por la práctica de la virtud, etc. Dejando a un lado el patente anacronismo, puesto que es en todo caso el texto evangélico el que tendría resonancias platónicas, este género de asociaciones eruditas, lejos de promover una mayor comprensión de las fuentes respectivas, las oscurece, porque impiden ver lo que tienen en cada caso de profundamente original y propio. Además de que la costumbre, algo polvorienta, de establecer relaciones entre la filosofía antigua y el mundo cristiano suele ser una manipulación ideológica para condenar tácitamente una edad moderna comprendida por lo general de manera irresponsable y sumarísima. La República concluye con uno de los tres grandes mitos escatológicos que contiene el Corpus Platonicum. Los tres sirven de broche final a un diálogo. Los otros dos cierran el Gorgias y el Fedón, respectivamente. Y los tres, a diferencia del impropiamente llamado mito de la caverna del libro séptimo, son verdaderos mitos, solo que no proceden de la riquísima tradición mitológica griega, fuera de estos o aquellos elementos aislados, porque han sido forjados por la fantasía inexhausta, que uno ante la lectura de estos textos querría llamar incluso grandiosa, de Platón. Y ello con un dominio soberano, por cierto, del arte literario. Puesto que el sentido general de nuestro mito es claro, a pesar de ciertas oscuridades puntuales que las notas a pie de página en las traducciones recomendadas se encargan de aclarar, y como no tendría sentido volver a relatarlo aquí, dado el carácter sinóptico de estas exposiciones, sirva una breve observación de carácter general que señale sucintamente sus diferencias con respecto a los otros dos para darlas por concluidas. Los tres mitos dan la inmortalidad del alma por algo indudable y suponen el fenómeno de su transmigración, metempsychosis, la cual, sobre todo en el mito de la República, el mito de
llamado así por el nombre de su protagonista, posee una importancia de primer orden para defender la responsabilidad metafísica del hombre ante su propia existencia y rechazar cualquier forma de fatalismo, porque éste, siendo ciego, ha de ser por fuerza irracional. No otra cosa expresa la leyenda grabada sobre la base de un busto de Platón, labrado en el siglo I de nuestra era y hallado en Tibur, no lejos de Roma. Se trata de dos palabras griegas que proceden precisamente del mito de y que traducidas dicen: la culpa es de quien elige. Figúrense ustedes la importancia descomunal de esta expresión, aparentemente tan breve, y si uno lee un poquito sin el debido detenimiento el diálogo, a veces casi no repara en ellas, ¿eh? Porque decir la culpa es del que elige. ¿Cómo será la importancia de esta expresión? Como les digo, en la base de un busto de Platón han sido grabadas en griego Aitia Elomeno, estas dos palabras griegas. No dice la inscripción Platón, ¿verdad? Dice simplemente Aitia Elomeno, como si toda la doctrina platónica pudiese compendiarse en esta sentencia. En su contexto, aquí en el mito de estas dos palabras forman parte de una sentencia que completa reza como sigue: la culpa es de quien elige, porque el Dios está libre de ella. Aitia Helomenu Theos Anaitios, 617 Afirmación en abono de la cual Platón podría perfectamente haber citado los versos de Homero que dicen, cito: es de ver cómo inculpan los hombres sin tregua a los dioses, achacándonos todos sus males, y son ellos mismos los que traen por sus propias locuras su exceso de penas. La Odisea, canto primero, verso 32 a 34. Que el Dios, por otra parte, no es el autor ni el responsable directo de todas las cosas, sino únicamente de las buenas, es algo que defendió Platón ya en el libro segundo, lo vimos en su momento, 380 Por lo que toca a la vida de ultratumba, en los tres mitos, los hombres aparecen divididos en tres grupos: el de los que, siendo curables, merecen su justo castigo, concebido como un medio de expiación y de aprendizaje; el de los incurables, aniatoi, en cuyo caso el castigo sirve de escarmiento y ejemplo para los demás; y el de los justos, incluidos los filósofos, seres a quienes aguarda en las postrimerías, según los mitos del Gorgias y del Fedón, no el de la República, un destino superior al de los demás hombres, lo cual debería bastar para hacer enrojecer a quienes sin el menor escrúpulo se llaman filósofos o dejan que se los llame así por el mero hecho de desempeñar a trompa y talega alguna función docente. Por favor. Solo el mito del Gorgias se concentra en los pormenores del juicio de ultratumba, en tanto que el del Fedón y el de la República contienen descripciones topológicas de los sitios donde transcurre la vida de ultratumba y precisiones cronológicas
destinadas a volver comprensible todo el complejo proceso transmigratorio. Pero en cada caso el valor del mito reside menos en su contexto teórico que en su alcance práctico, el mismo que también preside el breve y admirable relato mítico del libro segundo de las leyes, 644D, 645C, porque responde al propósito de estimular, el mito, responde al propósito de estimular, mediante el ejemplo, el gobierno recto de la voluntad, la cual, solo sometiéndose a la coyunda áurea y sagrada, es una expresión de Platón en las leyes, sometiéndose a la coyunda áurea y sagrada de la razón, acabará por volvernos amigos de nosotros mismos y de los dioses. El mito de y con él el diálogo íntegro no es pues un vano sueño, onar, como pretende el entendimiento de ayer y de hoy, sino la más hermosa vigilia, hypar, como lo sabe en su dichoso presente la inteligencia. Muchísimas gracias.